Hola, soy Rosario Neri y de parte de Jade y Mía les damos nuevamente la bienvenida a Las Hijas de Clio, un espacio que, entre otras cosas, tiene la intención de visibilizar el trabajo de las mujeres historiadoras. En esta ocasión estamos muy contentas porque tenemos a una invitada especial que ha estado involucrada en proyectos fascinantes. Su nombre es Elizabeth Cejudo Ramos, una mujer feminista, historiadora, investigadora y docente. Vamos a hablar un poquito de ella. Elizabeth es doctora en Historia por la UNAM con la tesis doctoral Católicas y Ciudadanas, Mujeres Laicas Organizadas contra la Campaña Desfanatizadora en Sonora, 1932 a 1939. Es maestra en Ciencias Sociales con la especialidad en Métodos de Investigación Histórica por el Colegio de Sonora y también es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Sonora. Aunado a ello, es profesora investigadora de tiempo completo adscrita al Departamento de Historia y Antropología de la Universidad también de Sonora. Es investigadora nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Elizabeth, bienvenida. Estamos muy contentas que estés aquí con nosotras y te cedo la palabra. Hola a todo mundo, me da mucho gusto saludarles. Mi nombre es Elizabeth Cejudo Ramos, soy profesora investigadora del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora y agradezco a las hijas de Clio la posibilidad de participar en este espacio y conversar un poco, o platicarles un poco sobre mi libro intitulado El gobierno no puede más que Dios, género, ciudadanía y conflicto iglesia-estado en el Sonora postrevolucionario, que fue editado por la Universidad de Sonora en el año 2020. Este libro es producto de mi tesis doctoral, la cual realicé entre 2015 y 2019 en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, pues tuvo su proceso editorial para convertirse también en una publicación. Eh, con esta investigación busqué analizar la participación de las mujeres católicas organizadas en el conflicto que se desarrolla en Sonora a partir de la implementación de la campaña desfanatizadora, que es una expresión de la tercera ola anticlerical desarrollada por los gobiernos revolucionarios en México y que por supuesto pues tiene sus expresiones particulares en el estado de Sonora. Em, yo dividí el libro en 5 capítulos. Los dos primeros los interpreto como antecedentes, en los cuales trato de construir una explicación de larga data con respecto a la centralidad que toman las mujeres en la diócesis sonorense y que me ayuda pues a explicar en buena medida por qué se convierten en protagonistas en esta resistencia católica que se desarrolla en la década de los 30. Eh, Mi hipótesis era pues que las mujeres eh, contribuyen de manera bien importante a la, digamos, eliminación de las medidas provocadas por la campaña desfanatizadora, pero que también su participación en el conflicto provoca o constituye, digamos, una forma o un contexto interesante o importante para que las mujeres construyan agencia, para que las mujeres construyan ciudadanía a partir del reconocimiento de que son sujetas de derecho y del desarrollo de estrategias para luchar por esos derechos. Y que, bueno, finalmente van cambiando la forma en que participan dentro de su iglesia y dentro de su sociedad, luego de pues, la toma de postura que significó participar en este conflicto. La campaña desfanatizadora supone un ejercicio que causó mucha molestia entre la comunidad sonorense, dado que el gobernador Rodolfo Elías Calles, en conjunto con los gobernadores de otros estados de la República y bajo la coordinación del Partido Nacional Revolucionario, constituye esta política anticlerical que buscaba no solamente afectar los intereses del clero, ¿no? Sino que era una campaña completamente antirreligiosa que buscaba eliminar de la cultura sonorense cualquier rasgo de religiosidad. Buscaba crear un hombre nuevo que sentara sus actividades, sus prácticas, sus discursos, no en la fe, sino en la razón. Había mucha influencia
en el ámbito social por parte de la Iglesia Católica en Sonora. Tenían sindicatos, tenían escuelas, tenían asociaciones, y bueno, el gobierno estatal lo que buscaba era tomar control de esas actividades sociales y dejar claro que, bueno, pues el poder estatal era como más fuerte o más importante que el poder eclesial, era imponer la autoridad civil sobre la autoridad sagrada, ¿no? Y para ello, pues van generando como diferentes acciones, ¿no? Creo que una de las aportaciones del libro es detallar, me parece que de manera muy clara cuáles fueron estas etapas de la campaña, cómo fue su cronología y cómo se fueron configurando una tras otra hasta plantear un escenario como, digamos, muy amenazante para el mundo católico, ¿no? En primer lugar, hay una vigilancia extrema hacia los sacerdotes que empieza con un registro, por ejemplo, ante el gobierno del estado, con la propia autorización del gobierno para ejercer, para ser ministros de culto, eh, con una intervención pues del gobierno en la administración eclesiástica. Hay una expulsión de sacerdotes en 1934 porque son todos acusados de sedición. Se cierran los templos y cuando se reabren se hace con otros objetivos para otras actividades. Estos templos son ocupados por partidos políticos, son ocupados también para escuelas de obreros, son ocupados como graneros, como filiales del Partido Nacional Revolucionario, entre otras cosas. Se van desarrollando actividades eh, iconoclastas o que se reconocen como iconoclastas, como la quema de símbolos religiosos, por ejemplo, ante la niñez, ante las infancias de las escuelas oficiales. Se busca también hacer cambios, ¿no? De los nombres de diferentes pueblos cuya toponimia tenía alusión a asuntos religiosos, como Magdalena de Quino, por ejemplo. Hay una instauración de una educación socialista antirreligiosa, claramente, y hay otros actos como la prohibición del culto público, la prohibición de actividades por Semana Santa, eh, la prohibición de velorios, por ejemplo, de funerales o de misas que hicieran alusión, ¿no? A los ritos de este último adiós. Y se organizan otras actividades como los domingos socialistas o los domingos rojos, en los cuales pues se hace una actividad cultural en sustitución de la misa, ¿no? Por supuesto, la comunidad católica vio esto como un atentado a su libertad religiosa y se genera una molestia clara, ¿no? Esta molestia se ve traducida en una resistencia católica que yo sostengo en el libro, que es organizada por las mujeres. Esta resistencia la identifico, digamos, en dos momentos o en dos etapas muy acordes con las etapas que identifico también en la campaña desfanatizadora. En una primera etapa de la campaña, la ofensiva es muy fuerte. La ofensiva por parte del gobierno estatal, que tiene todo el apoyo del gobierno federal, y ahí es cuando ocurre todo, ¿no? Cuando se van desarrollando todas estas etapas de las que yo les platiqué, todos estos momentos. Y para 1936 hay un rompimiento con el gobierno de Lázaro Cárdenas, se desaparecen los poderes legislativo y ejecutivo en Sonora, y bueno, esta salida del grupo de los Elías Calles pues permite una reconfiguración de los poderes políticos en Sonora, y eso es aprovechado por las mujeres católicas para hacer otro tipo de estrategias. Entonces, en la primera etapa yo identifico una resistencia pasiva, promovida por la jerarquía eclesiástica, que suponía la realización de juntas secretas, el paso de contrabando de propaganda entre Nogales, Arizona y Nogales, Sonora, la realización de estos sacramentos católicos por parte de laicos con la autorización de la autoridad eclesiástica, bautizos, bodas, primeras comuniones, y bueno, hay también un boicot a la educación socialista a través del ausentismo y también de la práctica de esta instrucción religiosa por parte de las catequistas a escondidas. Algunas pues enredadas policiales las descubren y resultan arrestadas. Esto es, no había muchas posibilidades de negociación o de confrontar al gobierno estatal fuerte, sólido, y solo se da la posibilidad de hacerlo escondidas, de hacerlo de manera tranquila, y aunque no hay como formas de negociar el fin de la campaña, sí se mantiene la espiritualidad o la religiosidad entre los sonorenses.
La segunda etapa, o que yo identifico como una segunda etapa, después del rompimiento con el presidente Cárdenas, permite un margen de negociación más importante o más grande, digamos, pues, ¿no? Y es ahí cuando las mujeres empiezan a recolectar firmas y empiezan a hacer peticiones escritas ante las autoridades locales, estatales, nacionales, que esto es una tradición muy clara por parte de la comunidad católica y ocurrió en otras olas anticlericales. Es importante decir que, pues bueno, estas cartas que ellas escribían eran respondidas, es decir, se convirtieron en interlocutoras válidas de las autoridades estatales y nacionales. También hay un ejercicio de salir a la esfera pública a recolectar estas mismas firmas. Y bueno, también se da otro contexto o otra posibilidad a partir de un contexto de oportunidad política que son las elecciones a gobernador, en las cuales las mujeres católicas organizadas participan apoyando al gobernador que suponía tenía menor conflicto con la Iglesia Católica, que era Román Yocupicio, a quien apoyaron con marchas, a quien apoyaron económicamente en su campaña y se unieron al comité pro Yocupicio, ¿no? El comité de campaña pro Yocupicio. Román Yocupicio eventualmente gana las elecciones y es con él con quien pueden negociar la reapertura de templos y el regreso eventualmente de los sacerdotes, ¿no? Es muy sintomático que en la cobertura de la apertura de uno de los templos principales acá en Sonora, las mujeres gritaban, viva la Virgen de Guadalupe, viva Yucupicio, viva Cristo Rey, ¿no? En referencia al apoyo que les había dado este gobernador para la eliminación, digamos, de las medidas implementadas en la campaña desfanatizadora. En el libro sostengo pues que finalmente fue la resistencia, la constancia, la insistencia de las mujeres católicas la que va permitiendo debilitar las acciones de la campaña y negociar, ¿no?, el regreso normal de las actividades. Y también a través del análisis de su participación, pues sostengo que efectivamente participación en el conflicto, esa toma de postura les permite, ¿no?, desarrollar agencia humana, que John Scott reconoce como esta posibilidad que tenemos las mujeres de imaginarnos escenarios y mundos posibles y desarrollar las estrategias para lograrlo. Y además me parece que hay una construcción de ciudadanía muy importante en un momento en el que todavía no se les será permitido votar en las elecciones constitucionales, aunque sí pudieron participar en los plebiscitos internos del PNR y lo hicieron, pero esta noción del reconocimiento de sus derechos y de tener la posibilidad, digamos, de buscar estrategias para ejercerlos y para defenderlos, es en buena medida un aprendizaje que se da luego de este conflicto. Creo que hay aprendizajes además en cómo abordar su participación en la esfera pública y esto queda muy claro con la publicación en 1939, luego de que se resuelve, digamos, un modus vivendi local acá en Sonora, pues de la publicación de un boletín escrito por mujeres y dirigido a mujeres llamado Hacia el Ideal y después la consolidación de la pastoral social del obispo Juan Navarrete en la década de los 40 de manera muy clara, encabezada por la actividad femenina. Creo que el libro aporta de manera pues clara, ¿no?, a la historia de las mujeres y de género en Sonora porque ofrece como, digamos, no solo visibilizar cómo participaron estas mujeres, sino que también ofrece un análisis sobre las características de su participación, sobre los modelos normativos que pudieron dar pie a esta participación y creo que también aporta a una discusión que tiene poco tiempo construyéndose y es este acercamiento crítico, ¿no?, a las relaciones Iglesia-Estado en México durante la década de los 30, a pensar más allá de la cristiada, ¿no?, a pensar más allá de la segunda, como fue llamada esta tensión entre la Iglesia y el Estado durante la década de los 30, reconocida solamente como, digamos, una suerte de efecto residual de lo que reconocemos como la cristiada que ocurre entre 1926 y 29 y no ha sido reconocido necesariamente como un proceso con características propias, ¿no?, que además tiene la posibilidad
reconocer, digamos, que los actores y las actoras católicas forman parte de un bloque heterogéneo, ¿no? En el que, pues, no solamente podemos verlos como la reacción y ya, ¿no? Sino como actores que tienen intereses diferentes, que se reconocen en buena medida también como activos o como agentes de la revolución, pero que piden respeto finalmente a sus creencias, ¿no? Es decir, hay una cantidad de actores que configuran una iglesia heterogénea que participa de maneras muy distintas en tiempos y espacios específicos. Bueno, me queda nada más decirles que el libro El gobierno no puede más que Dios, género, ciudadanía y conflicto iglesia-estado en el Sonora postrevolucionario es de acceso abierto, pueden encontrarlo en la página de publicaciones de la universidad y descargarlo. Me encantará que lo revisen, que lo lean, que comenten y será una gran noticia para mí que les genere preguntas y que, pues bueno, surjan nuevas investigaciones a partir de estos planteamientos que hago en la publicación. Muchas gracias de nuevo a las hijas de Clio por la posibilidad de participar, de conversar con ustedes. Les envío un gran saludo y una felicitación por el trabajo que cotidianamente realizan para promover la divulgación de la historia. Un saludo desde Sonora, nos vemos pronto.